¿De verdad creíste que Natalia solo quería atención? ¿O prefieres no mirar lo que empezó a hacer cuando dejó de importarle todo lo demás? Porque no fue de golpe, fue poco a poco. Algo cambió y nadie lo frenó. Tú tampoco lo habrías hecho. La vistes perder el control y aún así parece justificable, ¿no? Hasta que deja de serlo, hasta que ya no encaja. Y en ese punto, si sigues viéndola igual, el problema ya no es ella, es lo que decidiste no ver. Desde el primer fotograma, esta pieza cinematográfica se distancia de cualquier narrativa convencional para advertirnos, con una solemnidad inquietante, que su pulso late en una frecuencia distinta. Una que oculta bajo su superficie un trastorno que no solo bordea, sino que se sumerge de lleno en la oscuridad más absoluta. Todo comienza con la imagen estática y granulada de un indigente que, tras ser sometido a una paliza brutal y sistemática, abandona un coche desvencijado en mitad de la nada. Este vehículo se convierte de inmediato en un monolito de presagio, un objeto maldito que los lugareños evitan y que nadie, absolutamente nadie, se atreve ni siquiera a rozar con la punta de los dedos. A primera vista, la secuencia parece un fragmento aislado, un capricho estático innecesario en el montaje, pero se instala en el subconsciente del espectador como la semilla de un sentido macabro que solo terminará de germinar hacia el clímax final. En este escenario de tensiones latente y crisis social, Natalia, Josefina y Mariela orbitan con desesperación alrededor de un mismo deseo encarnado en Diego, un joven de 19 años cuya presencia magnetiza sus obsesiones más primarias. Sin embargo, la arquitectura de ese conflicto se fractura con la irrupción de Silvia, una figura surgida de la virtualidad que desplaza el eje de la gravedad de la historia. Lo que sigue es el descenso tortuoso y metódico de Natalia, quien se lanza a una competencia descarnada, casi animal, contra Silvia para reclamar la atención de Diego, iniciando una lucha de poderes donde la identidad se diluye en favor de determinar quién poseerá finalmente a la persona que ejerza el placer. El grupo busca un escape que no es más que una trampa. Se desplaza a la periferia, hacia una tosquera que no funciona solo como un lago olvidado, sino como un espacio liminal que supera secretos antiguos y desapariciones de jóvenes que nunca volvieron a ser nombrados. Allí, el mito de los perros perseguidores envuelve el aire en una aura de peligro tangible que eriza la piel. Mientras tanto, la proximidad física y emocional de Silvia hacia Diego actúa como un ácido corrosivo que consume la estabilidad mental de Natalia, provocando que incluso su abuela, consciente de que algo impuro ha entrado a la casa, recurra a la protección de lo sagrado y lo oculto, ejecutando rituales para blindar a su nieta contra los males que esa presencia externa parece arrastrar consigo. Al llegar finalmente al borde del agua, la colisión de contrastes es inevitable y violenta. Natalia se presenta como un refugio de reserva, una joven de pocas experiencias y gestos contenidos, mientras que Silvia se proyecta como una entidad indómita, un alma salvaje que devora la existencia con una imprudencia que, inevitablemente, resulta devastadora y atractiva para los sentidos de Diego. En ese preciso instante, bajo el sol abrasador, donde la necesidad de validación se convierte en una sombra que acecha a la juventud, cuyas hormonas disparadas y cuerpos febriles buscan en la figura de Diego el único alivio capaz de mitigar ese calor interno que las desborda y las asfixia. La crisis económica que desangra el país, aunque presente en cada esquina y en cada bolsillo vacío, se desplaza a la periferia de sus conciencias cuando las amigas deciden adquirir ropas provocativas en una tienda local. Saben perfectamente que el hambre acecha afuera, pero el hambre de ser vistas, de ser deseadas. En ese momento, una urgencia mucho más veloz que la urgencia en sí. Ya listas para la fiesta, Natalia descubre con horror y fascinación que Diego y Silvia están sumergidos en el consumo de sustancias ilegales y, en un intento desesperado por no quedar fuera del círculo de intimidad de él, decide intoxicarse también, entregando su voluntad a un paraíso artificial. En medio del estruendo de la fiesta, ambas se enfrentan una vez más, pero Silvia, con una veteranía en el exceso que Natalia no posee, sigue ganando la partida.
echando gota a gota un veneno psicológico que se inocula directamente en la psiquis de la protagonista. La degradación de los vínculos de amistad llega a su punto más bajo cuando Josefina, en un acto de traición silenciosa, confiesa sus propios anhelos carnales por Diego. Ella no lo quiere para una construcción sentimental, sino para una noche de diversión vacía, y en el proceso, Natalia desmerita la esencia misma de Josefina, sentenciando con una crueldad gélica que él jamás la mirará con deseo por su forma de ser. Lo que empuja a ambas a cambiar su propia naturaleza para que él las mire con lujuria. La obsesión de Natalia alcanza entonces un punto de no retorno, una presión atmosférica tan alta que la lleva a robar el dinero que su familia necesita desesperadamente para subsistir en un país al borde del colapso. Todo por unos pantalones que promete ser la llave del corazón de Diego, pero el sacrificio es fútil. Al buscarlo en su lugar de trabajo, descubre que él ha abandonado todo para huir con Silvia. Enfrentada a la frialdad de los caracteres de una pantalla, Natalia se niega a aceptar la realidad de los mensajes donde él le deja claro que no hay espacio para la soledad entre ambos. En ese instante, la luz del establecimiento se apaga y el caos se desata con un robo masivo a su alrededor. Sin embargo, Natalia permanece impasible ante la violencia social, pues su verdadera ruina es interna y privada, centrada exclusivamente en el vacío que dejan Diego y Silvia. Los días transcurren como una mancha de aceite y la ira de Natalia se convierte en un animal indomable que solo encuentra salida en el techo de su casa, donde grita al vacío hasta que un vecino la increpa. En ese momento se manifiesta una señal sangrienta. El coche abandonado del inicio comienza a supurar sangre de manera constante y un accidente fatal elimina al hombre que le pedía silencio. Un evento que Natalia observa con una curiosidad desprovista de empatía, aceptándolo como el primer eslabón lógico de un desenlace que ya se había escrito en las sombras. El rastro de su humanidad se desvanece definitivamente en un pase peatonal donde, ante la provocación de unos delincuentes que exigen vacuna, Natalia responde con una ferocidad animal, besando a uno de ellos solo para arrancarle el labio de un mordisco sangriento, confirmando que la ira ha terminado de devorar cualquier vestigio de civilidad en ella. De regreso a la laguna, la conversación entre las amigas llega a un punto de quiebre donde se dan cuenta de que son las únicas que aún no han cruzado el umbral de la virginidad, lo que empuja a Natalia a usar el dinero robado para contratar servicios de acompañantes para ella y Josefina. Tras el acto, el contraste es desolador. Josefina se siente más vacía y decepcionada que antes, mientras que a Natalia no le importa en absoluto lo sucedido. Su mente es un túnel que solo conduce a que Diego se irá para siempre. La estocada final llega con una llamada nocturna de Silvia, quien con un cinismo calculado le confiesa que es la novia oficial de Diego. Una comunicación que tiene como único objetivo saborear la victoria y demoler lo último que queda del espíritu de Natalia antes de ir por última vez a visitar la Tosquera. La abuela, percibiendo que el mal ha echado raíces profundas en la tierra, decide purificar el ambiente rociando gasolina sobre el coche del vagabundo y prendiéndole fuego. Un acto que revela que aquel vehículo era el ancla de una maldición o un vínculo mágico que alimentaba la oscuridad de la comunidad entera. Pero para Natalia, ya es demasiado tarde. Ella ya se ha convertido en la oscuridad misma. En la despedida final del verano, Natalia desmantela las mentiras de Silvia frente a Diego y la induce a caminar hacia la estatua de la Virgen en el lago, donde un susurro cargado de ponzoña pide una entrega absoluta y un castigo eterno. Al encontrarlos finalmente en pleno acto de intimidad, la mirada de Natalia no solo desprende odio, sino el cumplimiento de un pacto sobrenatural. Los perros negros, gestados desde el primer párrafo y alimentados por su rencor, emergen de las sombras para despedazar a Diego y a Silvia bajo la sentencia gélida de «Esos son mis perros». Al final, las lágrimas que recorren su rostro no son de arrepentimiento ni de dolor por la pérdida, sino el alivio catártico de una liberación violenta, dejando claro que cuando la ira consume la estructura del ser, la humanidad es solo un residuo que se sacrifica gustosamente en el altar de la posesión definitiva y eterna.